Bueno, ahora sí, buenas tardes o buenos días, de donde sea que estén, y gracias por acompañarnos el día de hoy para nuestro webinar series de verano. De parte de TEX, queremos darles la cordial bienvenida. Estamos aquí, mi colega Flavia Belpoliti y yo, Josely Miners, somos las codirectoras de TEX, the Texas Coalition for Heritage Spanish. Somos una organización que colaboramos con varias universidades por todo el estado de Texas para promover la educación, el aprendizaje y la instrucción del español como lengua de herencia, particularmente promoviendo el uso de los materiales educativos abiertos. Entonces, bueno, para los que han venido a otras ocasiones de nuestros eventos, pues qué bueno que estén de vuelta. Los que son nuevos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Nosotros tenemos varios proyectos y varias actividades que realizamos durante el año. Tenemos en la primavera y en el otoño webinars para los instructores de español como lengua de herencia de diferentes niveles. También tenemos una página web donde tenemos muchos recursos educativos abiertos que ustedes pueden ir y utilizar libremente. Y en el verano normalmente tenemos un taller de verano. Este año estamos probando algo diferente que es un webinar series. Como saben, tenemos webinars durante 4 días esta semana y lo que vamos a tener son los autores de diferentes textos escritos que son OER, escritos para la enseñanza de español como lengua de herencia. Y cada autor nos va a contar un poquito sobre su recurso y nos va a dar ideas de cómo implementarlo, cómo adaptarlo y utilizarlo en diferentes niveles de aprendizaje. Entonces, para empezar, nada más quiero darle las gracias a nuestros presentadores de esta semana. El día de hoy tenemos el primero con Karen López Alonso de la Universidad de San Diego. Mañana tendremos a los colegas Janina Hernández y José Esteban Hernández. Están en Houston y en la Universidad de Texas en el Río Grande. Y luego tenemos el miércoles, Alexander Rodríguez Abogal perdón, yo creo que este es un typo, lo tengo que corregir. Ella está en Texas A&M San Antonio. Y por último, el 4 jueves tenemos a Julia Oliver Raján de Northwestern University. Esperamos que nos puedan acompañar para los 4 webinars, pero si no, ya saben que nosotros grabamos todos nuestros webinars y luego los ponemos las grabaciones en nuestra página web y además de eso vamos a proporcionarles un Google Drive con los materiales de los 4 webinars. Entonces, voy a Y empezar. perdón, lo siento, perdón, ¿eso viene en un correo electrónico o...? Sí, correcto. Ok, fantástico, gracias. Entonces, bueno, para empezar, voy a presentar a nuestra querida colega Karen López Alonso, que está hoy acompañándonos desde San Diego. Voy a leer su biografía rápidamente en inglés. Karen López Alonso specializes in Hispanic linguistics. Her work highlights the importance of understanding language diversity and varieties of Spanish in the world, with a focus in Latin America and the U.S. Beyond her publications on Boseo, phonological variation of Nicaraguan Spanish, and language contact in Bluefields, Nicaragua, her research contributes publicly accessible language samples, Indigenous Creole English and Spanish, and open educational resources and textbooks for heritage Spanish teaching, el que vamos a aprender hoy, del que va a hablar diversidad de contextos. Her research on heritage speakers and heritage language pedagogy continues to evolve alongside her work in heritage Spanish teaching, leveraging the strategic opportunities of San Diego's unique location. Así que estamos muy contentas de recibir hoy a nuestra colega Karen. Voy a parar de compartir mi pantalla para que ella comparta la suya. Y les voy a pedir solamente una cosita, los que, como saben, estamos grabando, pero los que se sientan cómodos, por favor, es muy lindo poder ver caras y no cuadritos negros. Los que se sientan cómodos de prender la cámara, por lo menos tener algunas caras que Karen pueda mirar, porque sabemos que las presentaciones normalmente salen mejor cuando tenemos gente sonriéndonos. Así que muchas gracias de nuevo, Karen, mil gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Cualquier pregunta la pueden ir poniendo en el chat. Por favor, mantengan el micrófono apagado hasta que Karen nos dé permiso. Gracias.
Muchas gracias, Jocely, y Flavia, por invitarme por este especial evento. Un poquito de también background. Estuve en Texas por unos años y compartí muchos talleres y momentos con... también fui parte de Tex por un momento, y ha sido una de mis experiencias más lindas estando en Texas y me encanta estar de regreso. Así que, bueno, hoy voy a tratar de explicar un poco algunas actividades de lo que he realizado con el libro de texto. Escogido actividades de cada uno de los capítulos. En este texto hay 5 capítulos y lo que he hecho es enfocarme en dos marcos teóricos para trabajar actividades específicas en cada capítulo y luego vamos a trabajar un poco. Lo que me gustaría dejarles es más que lo que yo les voy a presentar, sino lo que ustedes pueden hacer o pensar para sus propios programas en donde estén. Entonces vamos a crear breakout rooms en un momento para cada final de cada capítulo que voy presentando y vamos a pensar en responder algunas actividades o crear algunas cosas, ¿no? En grupos. Em, Como el breakout room no es lo mismo que en presencial, ¿no? Donde podemos ubicarnos tan fácilmente, pues me imagino que vamos a caer en algunos, vamos a estar en algún breakout room que a lo mejor hay diferentes niveles y tal, y entonces yo creo que ahí lo que pueden es como colaborar y ayudarse con las ideas que tengan, ¿bien? Em, y bueno, y si tienen cualquier pregunta, pues Yoseli y Flavia me ayudan con la lectura de esto si hay alguna pregunta o si quieren levantar la mano también, fenomenal. Bien, entonces voy a empezar con, este es la portada del libro de texto y luego tendrán todos los enlaces en la carpeta. Am, Karen, perdón, estamos sí. viéndolo chiquito, tienes que ponerlo en full screen, por favor. Oh, no lo tengo en full screen. Espera, es que yo aquí en mi computadora se ve como full screen. En present mode, no sé cómo será. Espera, qué extraño. Todavía se ve chiquito, Todavía se ve pequeño. Espera. Oh, qué extraño. Ok, déjame ver. Voy a quitar esto porque a lo mejor es... está en presenter mode, no en, no sé, abajo a la izquierda, A ver, no espera. sé. Stop sharing. A ver. Ok, vamos a ver. Déjame probar otra vez. Gracias por avisarme, Jocelyn. A ver. Share. Wow. No sé qué es lo que está pasando. Full screen. Oh, no. ¿Y ahora? ¿Nada? Ahora Ahora sí, sí. Ok, perfecto. vale, Ahora, perfecto. Gracias. Vale, parece que estaba bloqueándome porque tengo una pantalla grande. Como estoy ahí un poco ciega, entonces hay que ayudarse, pero está bien. Muy bien, entonces vamos a ver. Em, Bien, entonces, el contenido de esta presentación, como les dije, es tratar de enfocarnos en un ejemplo de cada capítulo, y ver la parte de los materiales que podemos repensar desde 2 puntos: el Critical Language Awareness y la indigenización del currículum. Bien. Em, Ok. Los capítulos
de este texto son cinco. El primero habla de la familia, perdón, se enfoca en la descripción, habilidades descriptivas de los estudiantes. Si hablamos de la identidad, hablamos de pensar desde un punto de vista quién soy o describirnos, etcétera. Y en el capítulo 2 hablamos de la familia, y aquí entramos a la parte narrativa. En el capítulo 3 hablamos de el Spanish Speaking World a través de la cultura, ¿bien? De la cultura, de la comida, ¿bien? O de la comida a través, es como nuestra transición para entender quiénes somos a través de la comida culturalmente, ¿no? Am, en el capítulo 4 trato sobre el paisaje lingüístico en contacto, y del contacto del español con otras lenguas. Y hablamos desde el contacto del español con el inglés en Estados Unidos y luego vamos a el mundo hispanohablante y las diferentes lenguas que están en contacto con el español en América y hablo, en esta parte, hay una parte, esta sección del capítulo se enfoca en la parte de el contacto con las lenguas indígenas, ¿bien? Y también el contacto de otras lenguas con el español, la influencia que tenemos de otras lenguas en el español. Y finalmente, en el capítulo 5 hablamos desde la parte profesional, del español y en esta sección se desarrolló actividades sobre el registro y los estudiantes crean un portafolio profesional. Entonces, para empezar, veamos un poco sobre el marco crítico, ¿no? El marco que tenemos habla de em, 7 metas. Una de ellas es el mantenimiento de la lengua como herencia. El dos es adquisición o desarrollo de la variedad de la lengua de prestigio. Ah, Ah, tenemos tres: la expansión del rango del conocimiento bilingüe, la transferencia de la competencia lectora, desarrollo de las habilidades académicas, actitudes positivas hacia la lengua de herencia y las variedades de la lengua y sus culturas, adquisición y desarrollo de la conciencia cultural. Vamos a trabajar con estas metas para ir observando las actividades y para ir creando actividades al mismo tiempo. En cuanto a lo que es la definición del currículum como indigenización, no sé por qué me está costando decir esta palabra hoy. eh, Tenemos que pensar desde un punto de vista cultural y cómo podemos volver a esas raíces, ¿no? O traer o conectarnos a esas raíces. Entonces, este modelo nos facilita conectar con una comunidad global y también permite a los estudiantes tener un conocimiento amplio de lo que es el español hoy en día, que como el español como lengua trae un DNA como nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos el español desde esa perspectiva y eso le abre una visión renovadora a los estudiantes. Am, en cuanto a la conciencia lingüística, este marco teórico nos facilita, facilita una panorámica de las relaciones entre la lengua y poder y eh, los estudiantes pueden ver las variedades de prestigio y lo que eso implica además. Y esto nos hace también ayudar a los estudiantes a empoderarse a través de las actividades que crean, que ellos hacen. Creamos un espacio para escribir, validar sus propias historias. Y eso pues permite observar capacidades y no competencias, ¿no? Desde este punto de vista.
Y eh, en cuanto a la indigenización del currículum, tomamos en cuenta esta perspectiva como empodera e inyecta la vitalidad de las raíces indígenas desde la cultura y la lengua. Retoma y reubica la presencia e influencias lingüísticas en la lengua. Ofrece una revisión del contacto entre culturas y abre una visión renovadora de la lengua o las variedades de una lengua, reconociendo la presencia de las comunidades indígenas en la historia y en el presente. Am, y esta cita la he puesto aquí porque me encanta. Decolonization is a component of indigenization because it means challenging the dominance of Western thought and bringing indigenous thought to the forefront. Entonces estamos realmente activando, ¿no? Desde esta perspectiva positiva, activamos esta ubicación del español como una lengua a la que pertenecen muchas, muchas influencias. Y una de esas influencias que es grande es la influencia de las lenguas indígenas, ¿bien? O de la cultura. Em, Ok, entonces, con el primer capítulo quiero que veamos el primer ejemplo, ¿no? Y aquí yo he tomado este ejercicio pensando en el CLA, ¿no? Critical Language Awareness, para el mantenimiento de lengua de herencia y actitudes positivas hacia la lengua de herencia y las variedades de la lengua y sus culturas. Tenemos acá la actividad es eh, primero una descripción de la Santa Cecilia, este grupo musical o esta banda, y los estudiantes reciben una breve descripción de la banda, de su música, quiénes son. Hay enlace en el libro a la página web del grupo. Y luego las actividades empiezan por mirar el video de la canción México-Americano por la Santa Cecilia. Antes de hacer esta actividad, ya los estudiantes han tenido una clase donde hemos hablado de los gentilicios, ¿bien? Y hemos hablado también de la escritura de los gentilicios y cuál es la diferencia y la comparación entre el inglés y el español en cuanto a los gentilicios. Am, luego leemos la canción, escuchamos la canción y después de esto los estudiantes completan las siguientes preguntas: de dónde es la banda, cómo se identifica la banda en la canción. Y entonces acá comienzan a usar gentilicios y pues ponen en práctica la escritura de los gentilicios y qué cosas se identifican en esta banda como México-americana, cuántas culturas tiene la banda, cuáles son, y luego cómo reflejan esas culturas, eso se reflejan esas culturas en la canción. No han visto el video y yo les recomiendo que lo vean porque es súper interesante, porque ahí comienzan los estudiantes a identificar muchísimos ejemplos de, por ejemplo, la música tiene una mezcla de banda con pop y rock, y lo que es la escenografía, hay una combinación en la ropa que lleva ella como de rock, pero hay elementos de también eh, de digamos, la ropa que lleva una persona que toca banda, el sombrero, las botas, etcétera. Entonces ellos van a identificando todo este tipo de elementos que pertenecen a una cultura en contacto, ¿verdad? Dos culturas en contacto. Y luego acá tienen los estudiantes la oportunidad de luego reflexionar ese contenido hacia ellos. ¿Y tú de dónde eres? ¿Cómo te identificas? ¿Cuáles son tus raíces? Entonces ellos pueden, en el caso de, por ejemplo, acá en San Diego, al hacer esta actividad, pues fue muy interesante porque alguien tiene el micrófono encendido. Ah, gracias. Entonces,
al hacer esta actividad, los estudiantes acá, pues, oh, es que es igual porque soy... Ok, ok. Perdón, Karen, te puse Sí, mute sí, sí, tratando de quitar a la persona que estaba con el... sí, sí, gracias. Perdóname. Me di cuenta. Gracias. Entonces ellos comienzan a hablar, oh sí, yo también soy de Los Ángeles y como esta banda y también me identifico mexicoamericano o no, yo mis raíces son esta. Y entonces eso crea una discusión en clase. Am, entonces, luego, después de estas actividades, los estudiantes van a escribir una canción, una canción que exprese eso que han discutido y han compartido, lo que han escrito en sus respuestas. Ahora pueden hacer algo creativo y eso hablan sobre su herencia y entonces acá la letra de la canción va a hablar sobre lo que los define, las raíces que los define. Y desafortunadamente no tengo ejemplos de eso porque lo hicimos en papel y se los regresé. Pero sí, una de las cosas que me gusta hacer con algunas de estas actividades es abrir una página en Canvas si usan Canvas o alguno de estos aplicaciones virtuales que te permite que todos vean qué es lo que han escrito, ¿no? Y entonces los estudiantes comparten sus canciones con la clase, ¿no? Em, Eso es uno de los ejemplos. Entonces, a partir de este ejemplo, en la primera actividad que quiero que hagamos es una expansión grupal. Bien, entonces vamos a trabajar en breakout rooms y vamos a pensar en qué temáticas descriptivas nos gustaría trabajar con nuestros estudiantes. Hay una meta o metas de CLA que te gustaría tomar como enfoque para esta actividad. Y puedes pensar en elementos de la cultura que te pueden servir como instrumento para incentivar la escritura en tus estudiantes y fortalecer su vínculo positivamente con la herencia. Y aquí pueden pensar en tal vez otro tipo de música o pueden pensar en algún tipo de arte o quizá hasta podríamos ubicar en esta nueva generación hasta un influencer, ¿no? Hay muchas posibilidades. Entonces, ¿qué elementos puedes usar de manera que te sirvan para poder hacer esa conexión con la meta y vayamos a incentivar la escritura desde la descripción, ¿no? La parte descriptiva. Entonces, vamos a ver cuántas personas hay, Josely, en el chat. ¿Cuántas Ahorita personas? veo 34, Ok. pero, Entonces, pero ah, te sugiero poner más personas de lo normal porque algunas personas no se unen a lo... ok, vale. Pero Y entonces, también para que sepan, mi clase empieza en 10 minutos, o no voy a tener tiempo, todavía estamos dando clases. oh, ok, gracias, Alma. Eso a lo mejor no debo, no debo, lo siento, pero yo quiero ir, pero participar, pero no puedo. Ya, no, O no por pasa 10 nada. minutos sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer los breakup rooms y les voy a copiar en el chat, van a entrar a la pizarra virtual. Esto es lo que yo llamo la pizarra virtual. Y aquí es donde vamos a ir completando nuestras actividades una vez que entremos al chat room. Ahí en este documento ustedes van a ver si puedo, acá. Muy bien, ya veo que algunos están entrando, fenomenal. Entonces, entramos con la primera actividad. Voy a share para que vayan viendo lo que vamos a hacer. Ok.
Muy bien. Entonces, acá en esta actividad ustedes ven actividad grupal 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con esta primera. Aquí tienen lo mismo que teníamos en la diapositiva. Y entonces vamos a ir a nuestros grupos y digamos que podemos hacer esto. ¿Cuánto tiempo serían? ¿5 minutos estaría bien o es muy poco? Tal vez un poquito más porque la gente se presenta y eso toma unos minutos. Ok, como unos 8 minutos entonces podría ser. Entonces, una vez que están ahí, pues escriben sus respuestas, lo que vayan creando y así todos tenemos acceso a toda esta creatividad que puede hacer el grupo, ¿no? Entonces, muy bien, gracias, Jocelyn. Vamos a ver. Mm. Muy bien, entonces me gustaría que me comentaran algunas cosas. He estado leyendo lo que han escrito, a ver si alguno de ustedes quisiera compartir. Veo unas ideas muy interesantes aquí para explorar. Don't fight over it. Muy bien, estamos un poco tímidos, no pasa nada, pero me gustaría decir, o sea, hay unas ideas muy lindas acá y podíamos explorar y pensar, porque a veces pensamos, y ahorita estamos nada más haciendo un brainstorming, ¿no? Haciendo esta lluvia de ideas y pues lo que podemos hacer simplemente es tomar esa idea y comenzar a delimitarla, ¿no? De manera que lleguemos a una cosa muy concreta, porque ahora estamos hablando de la descripción, ¿no? Entonces, luego podemos ir expandiendo en otras cosas en cuanto a esa idea. Por ejemplo, acá veo yo uno de los temas que han escrito, el Cityscapes. Por ejemplo, Rural versus City, pues podría ser que se escoja esto para la descripción, ¿no? Y podría ser no hacer los dos tal vez o hacer uno a la vez y luego después la comparación. Entonces, eso ya les da como ideas de cosas que pueden ir am, creando temáticas, ¿no? Pero luego delimitando para poder hacer un ejercicio de descripción y, y que tenga que ver también con esa conexión de lugares. Por ejemplo, también cuando hablan de lugares, si están hablando de una ciudad, por ejemplo, ver qué espacios latinos existen dentro de la ciudad y qué cosas pueden experimentar los estudiantes cuando van a esos espacios. Em, entonces, por ahí pueden ir trabajando esas ideas. Bien. Vamos a continuar porque veo que sí tengo mucho material y entonces para que nos dé tiempo de poder cubrirlo todo, vamos a ver. All right. Entonces, en la siguiente temática, en el capítulo 2 hablo de las familias y las tradiciones. Y en este caso, eh, lo que yo estoy pensando en cuanto a CLA es la adquisición y desarrollo de la conciencia cultural y actitudes positivas hacia la lengua de herencia. En este capítulo, uno de los ejercicios que yo hago para hablar de la familia es utilizar este programa que surgió en creo que finales de los 70 y principios de los 80 y era un programa de una familia cubana en la Florida, en Miami. Entonces, hablamos de esta familia y las interacciones de esta familia, actitudes positivas hacia la herencia, variedades de la lengua y sus culturas. Eh, Voy a poner un pequeño clip de este video para el episodio, para que vean más o menos un poco a qué nos referimos en cuanto a las actividades que hacemos en la clase. ¿Y por qué le dices tonta? De un mal paso. No, hija, no. Se cayó, o mejor dicho, se tiró. Pero dime, ¿a quién se le ocurre para entrar
al salón de baile, tirarse del techo en un paracaídas te encaja. Ave María Purísima. Oye, esos shows no se daban en Cuba. Oh no, not on my nose. Every time I have to look my best, I get one right on the tip of my nose. Niño, no te hagas eso. Okay, abuela. Okay, okay. Bueno, me tengo que ir. Hey, hola, mami. Hola, Joe. ¿Qué te pasa? ¿Te duele la garganta? No, chica, I don't have a sore throat. Hey, ¿qué traes ahí? Las fotografías de la fiesta de 15 de la hija de mi amiga Anita. Ven acá, por casualidad, esa fue la muchacha que se rompió la pierna. No, ¿por qué? No, no, por nada, por curiosidad. Well, these Sweet 15 parties are really corny. Están de madre. Pues mira, que me lo prestó como si fueran la gran cosa, para que yo cogiera ideas para la fiestecita de mi hija Carmen. You mean you're thinking of giving Carmen a party like this? Why, sure. That's a mistake. Bueno, me voy. Otra vez. Pero si acabas de llegar. Wow. Que tengo un meeting súper importante. Okay, wish me luck. Bye, my baby. Y hablando de todo un poco, niña, ¿ya le hablaste a tu marido de la fiesta? He estado por hacerlo, pero tengo un miedo de que ponga el grito en el cielo. Pepe. Ese grita mucho, pero a la hora de los mameyes es un manso cordero. Y además, con lo que adora a su hija, tengo la seguridad que le va a encantar la idea. ¿Ustedes creen? Estoy segurísima. Ay, qué... Bien, entonces, este es más o menos pueden ver la familia, las generaciones dentro de la familia y eso es lo que vamos a trabajar en esta actividad, ¿bien? Em, entonces, después de ver el video, los estudiantes hablan de qué diferencia hay entre cada generación en cuanto al uso de las lenguas, cómo se comunican, en qué lenguas se comunican en estas diferentes generación uno, generación 2, generación 3. ¿A qué generación perteneces tú y cuántas generaciones tienes en tu casa y cómo se comunican? Entonces acá este es el espacio para que los estudiantes compartan y realmente mi experiencia ha sido que nunca se han puesto a pensar en eso, ¿no? Y algunos de ellos tienen a los abuelos en casa también y es como, oh, es igual como en el programa, en el episodio, mi casa también, vivo con mis abuelos y o a veces están mis abuelos y entonces luego, después de contestar estas preguntas, hablamos de quiénes forman parte de esta familia, cuál es y luego hablamos de otro tipo de terminología, por ejemplo, el nombre de pila versus el primer nombre. Hablamos de hipocorísticos también. Ya hemos tenido una lección anterior sobre hipocorísticos y hemos hablado de nombres y acá comienzan a identificar esto. Luego la familia extendida, dónde viven, de dónde son y luego la fiesta de 15. Aquí esta referencia cultural para la fiesta de 15 puede dar a muchas cosas. Una de las cosas que yo podría compartir es que enseñando esta lección, hablando de la fiesta de 15, los estudiantes van y escriben a una experiencia en una fiesta de 15. Si pues tuvieron una fiesta de 15, las estudiantes hablan de su fiesta de 15 o si alguien fue a una fiesta de 15 y en una de mis clases, de hecho mi última clase en Northern Arizona University, una de mis estudiantes me dijo que no tenía una fiesta de 15, que no tuvo una fiesta de 15 y eso fue súper interesante, pero además muy lindo porque ¿qué pasó? Que al final la clase le hizo una fiesta de 15. Y entonces hicieron un Photoshop del vestido y todo, o sea, fue una cosa muy bonita. Entonces da oportunidades para también crear historias, ¿no? Esta estudiante pues no tuvo su fiesta de 15 y a ella le gustaría tener una fiesta, hubiera gustado tener una y entonces creas ese espacio de comunidad al mismo tiempo. Eh,
Bien, no vamos a trabajar con la expansión, pero acá les dejo un ejercicio que pueden pensar en las dos metas en cuanto a CLA y es la adquisición de las dos metas de CLA, adquisición y desarrollo de la conciencia cultural, actitudes positivas hacia la lengua de herencia y las variedades de la lengua y sus culturas. Aquí podríamos pensar qué actividad sería adecuada para que los estudiantes desarrollen una conciencia cultural a través de la historia familiar, de su historia familiar con todas las generaciones en su familia. Podemos crear una actividad que les permita desarrollar la narración. Es una perfecta oportunidad para crear la narración. Vamos de la descripción a la narración. Eh, y pues se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo entrevistar a un miembro de la familia o hablar de cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, con los abuelos, con hablar, estar entre dos lenguas para ellos, o los que hablan o no hablan español, y ese tipo de conversaciones crea actividades que a los estudiantes los conecta con sus familias y con las generaciones. Am, en algún momento he hecho alguna actividad sobre alguna entrevista con ellos y luego me regresan y me dicen, vienen muy contentos porque los abuelos además están re contentos de que quieran conversar con ellos y saber un poco sobre ellos. Eso es una actividad muy linda de conexión. Bien, vamos con el capítulo 3. Me hablaban sobre el interés de la comida, ¿no? Los sabores del español a través de la comida en el mundo hispano. Eh, la actividad que he escogido acá tiene que ver con el mantenimiento de la lengua de herencia, transferencia de la competencia lectora, actitudes positivas hacia la lengua de herencia y las variedades de la lengua y sus culturas, y adquisición y desarrollo de la conciencia cultural. En cuanto a la indigenización del currículo, reconocimiento del maíz como herencia cultural e histórica, reubicación de la presencia de este alimento en nuestra cotidianidad. Entonces, trabajamos con el Popol Vuh. Comenzamos con, ¿te gusta el maíz? Y a veces ellos no saben que están comiendo maíz, que el producto que están comiendo viene del maíz. Y entonces comenzamos, ¿qué alimentos comes que están hechos del maíz? Culturalmente, ¿cuál es la importancia del maíz en nuestra vida? Y entonces comienzan ellos a decirte, bueno, es que mi familia para la Navidad hace tamales y, y muchas cosas, ¿no? Entonces, esta es una buena oportunidad para comenzar a trabajar todas estas áreas. Mira el video sobre el Popol Vuh y es un resumen sobre la mitología, ¿no? Maya Quiché. Responde las siguientes preguntas. Entonces, ven el video, en este caso puede ser el video, pero también puede ser la lectura. Pones la lectura del Popol Vuh, algún fragmento o un resumen, tal vez. Responden las preguntas de comprensión. ¿Qué es el Popol Vuh? ¿De dónde viene el Popol Vuh? ¿Cuál es el origen del mundo del Popol Vuh? Ah, y luego, en parejas de tres crean un cómic en 6 escenas que narren la historia del Popol Vuh, de la creación del hombre según el Popol Vuh. Hay 6 cuadritos en el texto y en cada cuadrito ellos crean una escena. Pero este semestre, de hecho, le di la vuelta a esto. Y sé que estamos a veces un poco intrigados con el reto que tenemos ahora con AI, pero se pueden hacer cosas donde realmente el uso de AI es creativo. Entonces, ¿qué pasa? Les pido que escriban la historia del Popol Vuh en 6 escenas. Tienen que escribir, cada escena debe estar compuesta entre 1 o 2 oraciones máximo. Bien. Y luego, una vez que ya tienen las 6 escenas escritas, van a AI, nosotros usamos Gemini en USD, entonces pídele a Gemini que cree una imagen para cada escena. Lo interesante de esto es que cuando ellos estaban creando estas actividades, los estudiantes me decían, pero esto
no me gusta esta imagen. Entonces ahí esa fue mi oportunidad para, esa imagen no refleja exactamente lo que le estás describiendo entonces explícale a Gemini exactamente cómo quieres que cambie esa imagen. Y fueron trabajando y mandándole, entonces ahí darles la motivación de, son ustedes los que están a cargo, no Gemini. Son ustedes los que están dándole la información y ustedes están mandando que haga algo para ustedes, ¿no? En cuanto a la creación de esta imagen. Y bueno, el resultado, acá tienen algunos ejemplos de lo que resultó de esta actividad. La actividad anterior también, esto también fue resultado, es una de las imágenes de lo que hicieron los estudiantes con ese trabajo. Entonces, es una manera de integrarlo de manera divertida y además a ellos les encanta, ha sido una de las actividades que más les ha gustado, yo creo, de trabajar en grupo además y usar la tecnología, ¿no? Pero son ellos los que están escribiendo el material. Bien, vamos a ver, acá la expansión grupal, lo que tenía pensado para esta expansión era que, ups, me estoy, ok. Em, es qué tipo de materiales puedes repensar para hablar sobre indigenizar el currículum en tu clase. ¿Cómo conectas ese material con el tipo de capacidad lingüística o cultural que te gustaría expandir con tus estudiantes? Puedes, como les di el ejemplo, puedes jugar con AI. En este caso, acá podríamos hacer lo mismo, ¿no? No vamos a tomar el tiempo porque pues no alcanzamos con todo lo que tengo, pero pueden hacer esto. Ustedes crean su material, el tipo de capacidad lingüística, desarrollan la actividad, entren a AI y juega con AI a ver qué te dice. Dale esa información para que crea una presentación visual de esa actividad, ¿no? Eh, Nosotros como profesores también eso nos permite, ¿no? Crear algo visual de nuestra propia actividad. Bien. Eh, ¿Qué hacemos con este tipo de motivación? Estamos redefiniendo y voy a leer porque estoy acá hablando entre inglés y español. Develop cultural competency through course materials, teaching students about oral traditions through readings. Por ejemplo, La Llorona, ¿no? Me encanta hablar de la literatura oral en clase. Entonces, podemos ver La Llorona y las variantes de su historia de La Llorona. Then students fill out an older family or will find an older family or community member that have them interview them for a narration of a story. Puedes ir a la abuelita o a la tía y que te cuente la misma historia, a ver qué variantes encuentran, ¿no? Y entonces ahí ellos tienen que escribir las historias y sus variantes. Am, y luego, pues las ilustraciones se pueden hacer a través de AI. Pero esto nos permite que le demos a los estudiantes eh, literatura, oral, cultura, y los conectemos de manera que ellos van haciendo sus conexiones, porque esos son inherent cultures, ¿verdad? Eh, bien, vamos con el capítulo 4. En este caso, sí, Una- pregunta. En el capítulo 3 tienes todo, tienes el material del Popol Vuh ahí en tu El texto. video, están los enlaces, sí, Está el los enlace enlaces. para el texto y está el video El texto, yo tengo mi propio texto, pero como siempre, copyrights, ¿verdad? Tenemos que ver eso, entonces yo no, pero en mi clase yo a veces logro tomar un texto y compartirlo con la clase, ¿no? Un texto que me gusta del Popol Vuh, un fragmento, Ujú. y eso lo hago en clase, pero en el libro de texto, obviamente por esas razones no puedo poner el texto del Popol Vuh, pero sí están los videos. Y el video es el video de aquel con los jeroglíficos hablando y eso.
no recuerdo exactamente porque hay muchos videos y escogí Sí, el que era más apropiado para porque no fuera muy largo también, ¿no? Pero que también fuera bueno en cuanto a la explicación del Popol Vuh. ok, Sí, gracias. sí, gracias por la pregunta, buenísima. Em, Bien, entonces, en cuanto a el español en contacto con otras lenguas, acá hablamos de la indigenización del currículo, retoma y reubica la presencia e influencias de lenguas y lingüísticas de la lengua. Luego ofrece una revisión del contacto entre culturas y abre una visión renovadora de la lengua o las variedades de una lengua reconociendo la presencia de las comunidades indígenas en la historia y en el presente. En cuanto a Critical Language Awareness, hablamos de la expansión del rango del conocimiento bilingüe. Y aquí he tomado los préstamos de las lenguas indígenas, pero anterior a esta sección del libro, en ese capítulo, hemos hablado del Spanglish, hemos hablado de cambios de códigos, extensiones, am, han trabajado sobre la diferente terminología que tiene que ver con el inglés en contacto con el español y ellos mismos han identificado este tipo de características, ¿no? Hemos hablado de lo que les gusta el Spanglish, si les gusta no todas las actitudes, hemos también conversado sobre esto. Pero acá en esta sección quiero mostrar nada más esto en cuanto al préstamo, ¿no? Porque hablamos de la indigenización, ¿no? Entonces, 10 palabras ellos tienen en el libro que llenar todas estas palabras que vienen de lenguas indígenas y tienen palabras del náhuatl, palabras del quechua y del taíno y luego del quechua o el mapuche, ¿no? Entonces, Perdón, sí, discúlpeme, pienso que todo esto de estas lenguas indígenas está muy bien, pero creo que hace falta el guaraní, que es súper importante, puesto que es la lengua oficial de Paraguay. gracias, sí, sí, claro que sí. Sería lindo agregarlo Además que tenemos cantidad de vocablos, claro, claro. ahora que el maracuyá está de moda. Claro que sí, gracias. Muy bien, entonces sí, y como hay como el guaraní, también hay muchísimas lenguas indígenas que, madre mía, es impresionante. Antes de esto, de hecho, tienen un etnologue. Los estudiantes hacen un etnologue y está en el libro y pues tienes una tabla con todos los países y ahí pueden pueden ver todas las lenguas indígenas que se hablan en todos los países en América. Entonces, eso les da obviamente una idea global de la importancia de todas las lenguas en nuestra cultura y en nuestra lengua, en el español también, ¿no? Em, Bien, entonces, yendo hacia la actividad, lo que ellos hacen se llama el paisaje lingüístico de tu ciudad, ¿no? Am, en- y obviamente cada uno de ustedes puede ir adaptando esta actividad a la ciudad, a los contextos donde se encuentren. Pero este paisaje lingüístico y lo que está en el libro es un poquito diferente y aquí lo adapte a San Diego. Aquí ya ellos han aprendido sobre el español en contacto, el Spanglish, la influencia del inglés en el español y viceversa. Y entonces acá la actividad que ellos tienen que hacer es crear una colección de imágenes del paisaje lingüístico en su ciudad. Ah, y les doy específicamente ideas sobre qué incluir, ¿no? Donde ves anuncios, letreros, señales, murales, qué cosas hay a tu alrededor. Ahora, como estoy en San Diego y el español está tan presente en todas partes, es muy fácil poder crear imágenes del paisaje lingüístico. Obviamente no en todas partes. En algunas ciudades quizá hay
mucha menos presencia escrita en la calle. Pero acá entonces yo por ese mismo propósito de que quiero que los estudiantes observen qué es lo que hay afuera, les digo que no pueden usar imágenes del internet, no pueden usar recortes de revistas, material que no sea local, ni la despensa de la casa, porque entonces llegan con el jarrito o, ¿saben? Los frijoles y etcétera, etcétera, ¿no? Las latas en español. Entonces yo digo, no, tienen que ir a la calle y ver qué es lo que hay, ¿no? Y mostrarme ese tipo de imágenes. Ahora, si estás en un lugar donde quizá no es tan accesible ese tipo, puedes darle la vuelta y pedirles que vayan al supermercado y vean todo lo que encuentren en español en el supermercado o puedes, pueden hacer una búsqueda de qué cosas se pueden encontrar en las calles en Estados Unidos, en los letreros que están en español, ¿no? Eh, no necesariamente, no puedes no limitarlo, ¿no? Ver cuál es su contexto y usar este cuadro como para aplicarlo a lo que ustedes necesiten en donde estén. Am, Tienen acá un letrero escrito todo en español. Les pido un letrero escrito todo en español, otro que tenga una palabra en español con un préstamo de otra lengua y les doy ejemplos de quechua, náhuatl, árabe, etcétera. Un préstamo del español en inglés, un cambio de código entre inglés y español o viceversa, una extensión y, y bueno, eso, y organizan esto de manera alfabética, etcétera. O les doy que lo organicen como ellos quieran de manera creativa. El ejemplo que ven en la imagen acá es de una de mis estudiantes del semestre anterior. Y acá hay algunos resultados, otros ejemplos de otros estudiantes, lo que han hecho, ¿no? Ahora, lo más lindo de esto es la parte de compartir y hacer que los estudiantes entiendan también los conceptos. Una de las cosas que yo descubrí en el proceso de dar este ejercicio es que estaban teniendo problemas con la palabra, con el término extensión. Y entonces que hay una extensión aquí cerca de la universidad y les dije, miren, por la calle tal, Scavenger Hunt. El que venga y encuentre esa extensión en la calle tal, al doblar en la esquina en tal lugar, ese recibe puntos extras. Y estaban todos, pero ¿dónde, dónde? Google. Se pusieron hasta en Google que querían encontrarlo. Yo, no, 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 tienen que ir y cuidado con ir manejando, obviamente, ¿no? Entonces, todo eso, y eso los entusiasma y les hace pensar y ser más observadores de lo que hay alrededor, ¿no? Y luego, bueno, regresaron todos emocionados, aquí lo tienen en la carpetería. La carpetería, y llegaron todos, profesora, encontré, ¿no? Y eso es un logro, ¿no? Ahora, la actividad de expansión que tenía para nosotros es cómo podemos expandir esta actividad. Crear una actividad de expansión que les dé a los estudiantes para conversar, hacerse preguntas y reflexionar sobre los resultados que ellos tienen en el paisaje lingüístico. Eh, por motivos de tiempo igual no los dejo con la reflexión, pero les dejo una idea. También se pueden crear discusiones o se pueden crear grupos donde ellos puedan tomar toda la colección del que hizo extensiones, del que hizo palabras del náhuatl y pueden presentarlos a la clase o, por ejemplo, es muy importante en este caso que cuando entregan ese trabajo toda la clase pueda ver lo que han entregado. Entonces hay una página en Canvas donde está abierto para toda la clase en discusión y ellos también se pueden comentar. Entonces son maneras de extender la discusión del material. Ah, muy bien. Cre- otro ejemplo que les dejo acá, creación de materiales para ese currículo inclusive y consciente de realidades lingüísticas. En la página web que tengo de
Bluefields, Nicaragua, Languages and Cultures. Ahí pueden encontrar una serie de videos de ejemplos de lenguas indígenas y del inglés también de Nicaragua. Y entonces, pues los estudiantes responden a diferentes actividades. Aquí esto está también en el libro de texto. Em, en el capítulo 5 estamos hablando de el español para fines profesionales y acá desarrollo las habilidades académicas y lo que he tomado como ejemplo es el de los registros de formalidad. Observamos los registros de formalidad. Uno de las cosas que yo veo, noto con los estudiantes de este nivel, es que muchas veces no están distinguiendo los registros de formalidad. Alguien está con el micrófono encendido, gracias. Los diferentes niveles de formalidad. Eh, entonces, podemos darle ejemplos y pensar que piensen en inglés. ¿Qué es lo que haces para hablarle a alguien de manera formal? Y acá también tenemos la oportunidad de hablar sobre el tuteo versus el voceo. eh, eh, y las diferentes formas de tratamiento en español. Am, y luego la actividad que hacemos tiene que ver con ellos dándose básicamente una encuesta, ¿no? De qué usas con diferentes personas, la justificación de por qué y luego cómo hablas, hacen una lluvia de ideas de qué sería lo que usarían en inglés. Entonces, luego el ejemplo que yo tengo acá en el texto es contexto formal, cómo sería formal o informal cada uno de estos ejemplos y luego yo les doy un ejemplo de un correo electrónico que recibo de Diego Torero y que cómo ellos escribirían este correo de manera formal. Y entonces ahí tienen que practicar la formalidad, el uso de y la consistencia también en cuanto al uso del ustedeo, ¿verdad? Cuando le escriben a alguien de manera formal, etcétera. Em, y luego el último capítulo, en este último capítulo, el final del curso termina con la creación de un portafolio y en el portafolio tienen que describir el trabajo de sus sueños. Em, Aquí esta es su motivación, por qué están en la universidad, etcétera. Entonces, este ejercicio es muy lindo porque ellos comienzan a pensar qué hacen y qué es lo que les gusta. Algunos de mis estudiantes, el semestre pasado, de hecho, uno de ellos me dijo, profesora, no me había dado cuenta que no estaba estudiando lo que a mí realmente me gusta y eso a partir de este ejercicio con lo que ellos quieren realmente. El currículum desarrollan su hoja de vida y luego una carta de interés solicitando el trabajo. Están todos los pasos descritos en el libro de texto, pero luego llegamos al paso 4 y el paso 4 es la entrevista, es decir, que les doy un espacio, al final ellos se presentan como si van a la entrevista, a esa entrevista de trabajo de ese trabajo que ellos quieren. Y luego de la presentación, los estudiantes están en grupos de 3 y ellos escriben una pregunta. Me dan un papelito con la pregunta y a partir de ahí escogemos 2 o 3 preguntas y los estudiantes leen la pregunta al estudiante. Entonces, básicamente es toda interacción entre ellos y tienen que todos estar atentos a lo que los compañeros están diciendo. Y esta es una de las actividades más bonitas. El semestre pasado o este semestre hice algo un poco diferente y lo adapté. Y lo que hice fue, en vez de hacer una presentación como de entrevista, ¿no? Les pedí que tomaran un concepto de lo que están estudiando de su carrera y que nos enseñaran ese concepto a la clase, que nos
no tener algo que nosotros no sabemos, que nos van a enseñar y a partir de ahí, pues también los estudiantes hacían, perdón, hacían la pregunta, ¿no? Eh, igual súper interesadísimos porque ahí es el momento donde ellos pueden hablar de su carrera, lo que estudian o los temas que les interesan. Am, bien. Acá la pregunta que les dejo de expansión es que a partir de la meta para el desarrollo de habilidades académicas, ¿qué temas encuentras necesarios en el currículo de tus estudiantes? ¿Y has notado falta de material de algún tema en particular? Entonces, a partir de ahí nacen los OERs, es lo que yo creo, o por lo menos así es como lo he ido trabajando, ¿no? Viendo qué cosas eh, han surgido necesarios, ¿bien? Si tienen preguntas, yo creo que estamos justos con el tiempo ya, así que muchas gracias. Karen, Muchísimas gracias, Karen. Si tenemos unos 10 minutitos para hacer preguntas. bueno, yo tengo una pregunta. He estado planeando ofrecer este curso bueno, soy instructor de español en Minnesota West Community College en Gordontown, Minnesota, y pues he planeado o estoy planeando ofrecer al menos un curso principiante acerca de Heritage Spanish, pero mi dificultad es escribir el Students Learning Outcomes. Ah, no sé por dónde empezar. Bueno, ya empecé, pero me lo rechazan en el comité, que tenemos un comité. Y pero también quisiera saber, en la universidad que usted enseña, ¿cuántos niveles de este programa hay? He estado investigando a través de otros colleges. Por ejemplo, hay una universidad católica creo que en Washington, que tiene 4 niveles, intermedio y entre medio 1 y 2, y una clase por último que es oratoria. Ah, pero yo quisiera ofrecer el curso empezando con principiante, ¿no? Pero para saber si es principiante o no es principiante, ¿cómo podemos saber que el estudiante eh, tiene la competencia para tomar tal clase, ¿no? ¿Existe una evaluación? ¿Cómo se evalúa? Like assessment. What proficiency level the students has? ¿Es for the beginner, for the intermediate, or alto, ¿no? No, pues no, que ¿cómo se aplica? Eh, ¿Cómo sabemos, no? En otras palabras, ¿cómo sabemos que este estudiante de herencia hispana eh, puede tomar o no debe de tomar esta clase? ¿Está a este nivel o está a nivel alto? Am, Porque mi idea es ofrecer la clase para principiantes en este caso, ¿no? Y después ofrecer quizás el nivel siguiente, ¿no? Pero Ya, no, son muchas, muchas buenísimas preguntas, Fabio, y muchas gracias por compartir. Y yo probablemente pienso que aquí, además, Flavia y Jocelyn pueden ayudar con ideas, pero una de las cosas que yo haría es observar, porque si no hay cursos de herencia todavía y está creándolo, ¿qué observa usted en los estudiantes que tiene en esos cursos de segunda lengua? La segunda cosa es, y pues lo puede observar a través de cuando interactúan con usted, conversar con ellos, a través de lo que ellos escriben en sus tareas, etcétera. Ahora, ojo, porque también lo que vemos en cuanto a la herencia, la evaluación es muy diferente, ¿no? Entonces, una cosa que yo recomendaría es tal vez, y yo con mucho gusto puedo compartir en comunicación para darle ideas o sobre, por ejemplo, una evaluación, un survey, ¿no? Crear una encuesta con los estudiantes para ver qué tipo qué es lo qué nivel está más, es quizá el que tiene la mayoría de estudiantes, ¿no? O si hay, dónde está la mayor población de estudiantes están
en qué nivel, ¿no? La otra cosa es que empezar siempre es lo más difícil porque, y aunque usted haga todo lo que tiene que hacer, siempre va a tener diferentes niveles para comenzar. Y mi primera clase, de hecho, cuando yo empecé con herencia en Baylor, era que estaban todos ahí. Entonces tenía desde un nivel básico, intermedio, avanzado y entonces en ese momento había que bancárselo todo, ¿no? Y poder trabajar con ellos de los distintos niveles. Pero siempre va a haber esa en el primer curso cuando es solamente uno, porque también hay solo uno y todos quieren ir ahí también. Entonces, solo el hecho de que esté ofreciéndolo, queriendo ofrecer, es una súper gran paso porque les está dando el espacio. Pero con mucho gusto le puedo compartir otras ideas, pero yo diría comenzar por observar qué es lo que hay en sus clases de segunda lengua, los estudiantes que están ahí, que son de herencia, y tal vez crear una encuesta para darles a ellos y así se va identificando un poco el nivel. No sé si Flavia y Jocelyn quisieran agregar algo a eso. Sí, digamos, Fabio me contactó ya hace un tiempo y no hemos podido reunirnos para trabajar, pero sí, creo que primero es análisis de necesidades, entonces eso es ver quién es la población estudiantil, esto para mí sería el paso inicial, y luego ver qué potencial hay en la institución para crear un curso, dos cursos, tres cursos, es decir, también hay que pensar en ese tipo de secuencia. Pero bueno, Fabio, necesitamos reunirnos y conversar un poco. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, mientras tanto, un comentario más para la pregunta de Fabio es que es el análisis de lo que necesitan los estudiantes, pero lo que también nosotros queremos que ellos logren. Y muchas veces los estudiantes, ellos no saben qué es lo que necesitan o lo que quieren aprender. Entonces uno los puede ir guiando, pero básicamente es muy diferente que lo que se hace en la clase de L2, ¿no? Porque para unos principiantes de herencia lo que queremos es que adquieran el gusto por su lengua, que adquieran el gusto por leer la lengua, que desarrollen habilidades para comunicarse en diferentes contextos y ya eso depende del nivel en el que están, cómo ir mejorando el nivel dependiendo de, por eso como dijo Flavia, needs analysis, en qué nivel están y qué podemos ayudarlos a seguir desarrollando. Pero lo más importante para mí es desarrollar su amor por su bilingüismo y ser biculturales y que ellos se sientan identificados y orgullosos de ser bilingües y biculturales. Es para mí lo más importante. Y de ahí, si ellos sienten ese orgullo, va a ser mucho más fácil poder desarrollar la lengua en otros aspectos. ¿Alguna otra pregunta, comentario para Karen antes de cerrar? Hay una pregunta en el chat. Ah, no, es la misma, perdón. Em, perdón, voy a quitar tu pantalla, Karen, para compartir el Perdón, QR code. que no había. Sí, 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 gracias. Tenemos bueno, se los puse en el chat el enlace a esta, pero si lo quieren ¿cómo se llama? En el teléfono pueden escanear también. Es una carpeta de Google donde hay 4 subcarpetas, una para cada día de presentaciones. Ahí pondremos los materiales de cada presentación. Y recuerden que mañana es a la misma hora por el mismo canal, miércoles y jueves también. Cada presentación va a ser bastante diferente porque son diferentes libros de texto y metodologías, etcétera. Así que esperamos que nos acompañen. Un minuto más, ¿alguna otra pregunta? Voy a parar de hablar yo para ver si alguien más tenía preguntas. Tal vez, bueno, antes que nada quería felicitar a la doctora López Alonso por una presentación muy buena. Me llevo muchas buenas ideas, sobre todo en el último capítulo. Eh, y
Una pregunta, tal vez lo perdí porque entré un poco tarde a la reunión, pero ¿para qué nivel está diseñado este texto? ¿Para intermedio o Bueno, avanzado? sí, comenzó, como este proyecto lo realicé en Arizona, para los estudiantes de Arizona, esto caía en lo que llamaban nivel 300, ¿no? Pero en lo que he ido viendo, si es un nivel intermedio, acá lo uso para un nivel 200, en San Diego. Entonces depende de cómo estén estructurados sus programas, ¿no? Pero yo creo que a nivel general sí es un nivel intermedio. Gracias, Patricia, qué lindo verte. Igualmente. Bueno, pues entonces ya es hora de cerrar. Flavia, ¿tenías algún otro comentario antes de concluir? No, simplemente que gracias por acompañarnos en este primer día y bueno, esperamos verlos mañana y el resto de las sesiones, ¿sí? Y seguimos en contacto. Y Y gracias a todos por estar aquí también, querida. Y gracias, Jocelyn y Flavia, por este espacio tan lindo y todo el trabajo que hacen tan maravilloso, que nos inspira a todos. Y gracias por pasar el tiempo de almuerzo conmigo hoy. ujú, sí, gracias Karen por compartir tu trabajo y esperamos verlos mañana. Feliz tarde. Hasta mañana, chao.